Estimados invitados, en nombre de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez y el World Energy Council WEC Chile, les damos la más cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan en el ciclo de charlas Desafíos de la Energía 2023, específicamente en este conversatorio que llamamos Seguridad Energética. ¿Cuál es el precio? Saludamos especialmente a la directora ejecutiva del World Energy Council, María Trinidad Castro, al director académico del Magíster en Tecnología y Gestión de Energías Renovables No Convencionales UAI, Chariyar Nasirov, a la académica UAI, María Thompson, y a nuestro panel conformado por María Elena Lee, jefa de la Oficina de Relaciones Internacionales del Ministerio de Energía, Luis Llano, gerente general de ISA Interchile, a Ernesto Uber, director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional, y a Cristian Araya, abogado del Centro de Transición Energética UAI. Para dar inicio a esta ceremonia, se dirigirá a ustedes la directora ejecutiva del World Energy Council, WEC Chile, María Trinidad Castro. Gracias, Connie, por esta presentación. Saludos para todos los que están hoy día en este lugar y donde quiera que se encuentren, desde el viejo continente. Cha, te saludamos también. Gracias por acompañarnos. Buenos días a todos quienes nos acompañan el día de hoy en este encuentro aquí presentes y a quienes nos acompañan desde cualquier lugar del mundo. ¿Cómo estás? Saludamos a nuestros amigos latinoamericanos también de WEC Colombia, WEC Argentina, Uruguay, Ecuador y Panamá, que están entre quienes nos acompañan el día de hoy. A nombre del World Energy Council, en su capítulo chileno, organización internacional presente en más de 80 países que dedica hace más de 100 años su propósito de promover un sistema energético sustentable centrado en el mayor bienestar de las personas, les saludo en mi calidad de directora ejecutiva en este especial encuentro de conversación. La seguridad energética es uno de los desafíos centrales en todo sistema energético. Refiere al asegurar de manera confiable y certera la provisión de toda la energía necesaria para la vida en sociedad. El World Energy Council, y para nuestra institución, la seguridad, accesibilidad y sustentabilidad conforman el triángulo de desafíos interrelacionados que llamamos el trilema energético. Este desafío multifactorial que va moviéndose e intensificándose de acuerdo a los contextos de cada realidad histórica, cultural, económica y política, entre otras. Para mí es una alegría enorme conversar hoy de este tema con nuestros extraordinarios invitados y panelistas, todos ellos representantes de entidades que dedican sus esfuerzos día a día en las distintas perspectivas del sistema desde una mirada pública, privada y académica. Estamos especialmente agradecidos por la Universidad Adolfo Ibáñez y a todo su equipo por apoyar la realización y finalmente llevar a cabo este cuarto encuentro que se enmarca dentro de un ciclo de conversación donde buscamos justamente plantearnos escenarios, comprender de manera diversa y multisistémica este desafío en el que nos encontramos actualmente. Algo así como la revolución de la energía, la era de la humanización de la energía. Muchas gracias a todos ustedes y los dejamos con este conversatorio que denominamos Seguridad Energética. ¿Cuál es el precio? Saludos para cada uno. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de María Trinidad. A continuación, daremos el paso al conversatorio que será moderado por nuestra profesora María Thompson. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ya. Bueno, primero que todo, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este conversatorio donde vamos a estar tratando temas de seguridad energética. Quiero saludarlos a todos ustedes, a quienes nos acompañan aquí de manera presencial y a quienes nos están acompañando a través de la transmisión vía streaming. La charla de hoy está enmarcada dentro de este ciclo de charlas que están organizadas por el World Energy Council y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez, con la idea de traer a la mesa temas fundamentales mirando el desafío energético que está presente en este 2023. Como todos sabemos, en busca de esta transición energética han habido cambios significativos, los cuales han ido acompañados de un desarrollo tecnológico no menor. Ahora, sin embargo, gran parte de estas energías renovables que ahora se han vuelto más populares tienen una pequeña desventaja, por decirlo de alguna forma, que tiene que ver con la variabilidad y con la intermitencia del recurso,
y por tanto nos dejan un poco ahí tambaleándonos con ciertas interrogantes respecto a la disponibilidad del suministro. Todo esto enmarcado en un contexto de cambio climático, creciente demanda. Entonces, el tema de la seguridad energética yo creo que es un tema no menor y que es muy importante que estamos traerlo a la mesa. Y para poder abordar estos temas, entonces tenemos aquí a nuestros invitados, panelistas. Agradezco mucho que nos estén acompañando. María Elena, Ernesto, Cristian y Luis, los cuales van a empezar a tratar de resolver alguna de estas interrogantes que nos surgen en temas de seguridad energética. Dicho eso, vamos a lanzarnos de lleno a una de las primeras preguntas que tenemos aquí en términos de seguridad de suministro. ¿Cuál es la situación actual en la que nos encontramos y cómo se encuentra el sistema eléctrico nacional y particularmente cómo hacen el monitoreo de ella desde el punto de vista del Coordinador Eléctrico Nacional? ¿Cómo estamos preparados para lo que se nos viene? Bien, para mí. Esa pregunta es para ti, Ernesto. Sí, vamos. Ahí estamos, ya. Ok, bien. Muy buenos días a todas y todos. Agradecer al equipo que organizó este encuentro. Yo les comentaba a Trinidad María antes de comenzar que, bueno, tengo una especial conexión con la Universidad Adolfo Ibáñez porque hace allá algunos años, del orden de 20, me tocó estudiar ahí en la sede que está en Presidente Razo, dijera, ¿no? ¿Sí? Así que, bueno, encantado de estar acá. Uno recuerda estas salas me acuerdo que habían allá, donde uno tenía que estar muy atento porque habían profesores que a uno lo miraban y a veces lo interpelaban, ¿ya? Pero aquí va a ser más relajado el tema en todo caso. Esperemos que sea más relajado y, bueno, y también recibir el feedback y las preguntas de la audiencia que siempre son bienvenidas y muy interesantes. A ver, bueno, el Coordinador Eléctrico es una corporación autónoma de derecho público que tiene ya desde el año 2017, es un organismo que se creó. Tú me dices más o menos cuánto tiempo tenemos para esta intervención, unos 3-5 minutos para ir rotando, ¿no es cierto? Pero bueno, quería partir contándoles un poco el origen del Coordinador Eléctrico, que a partir del 1 de enero de 2017 surge de la fusión de dos organismos coordinadores, uno que en la zona norte coordinaba la operación, los sistemas estaban aislados en el año 2017, y en la zona centro-sur había otro coordinador eléctrico. Estos coordinadores eléctricos se fusionan y a partir del 1 de enero nace el Coordinador Eléctrico Nacional, de acuerdo a lo que indica la ley 20.936, que se había promulgado el año anterior, el año 2016. Corporación autónoma de derecho público, técnica independiente, que tiene los objetivos básicos de la ley eléctrica, y ahí voy enganchando con el tema de la seguridad para no distraerme. Los objetivos básicos y estos 3 mandamientos, objetivos básicos de la ley eléctrica, muy pionera, muy valorada, reconocida nacional e internacionalmente. La ley del año 82, que dicho sea de paso, cumplió 40 años recién, ahora el año recién pasado. Y ahí se establecen estos principios de la coordinación, la operación segura. Somos responsables de preservar, de terminar la operación, preservando la seguridad de la operación, garantizando la operación más económica para el conjunto de las instalaciones, con independencia de la propiedad, y además garantizar el acceso abierto a los sistemas de transmisión de acuerdo a lo que está establecido en la ley. En la ley, además, existe una serie de otras funciones para el coordinador eléctrico, como por ejemplo monitorear la competencia, recomendar expansiones de la transmisión, también con foco en seguridad y también, por supuesto, en eficiencia. Y también, bueno, el monitoreo de la cadena de pago, que es algo y del mercado a corto plazo, ¿no es cierto?, que ha estado tal vez muy de moda últimamente. Entonces, el foco de la seguridad ha estado presente en la normativa desde los orígenes de la ley eléctrica. Y, bueno, por supuesto que preservar la seguridad es un objetivo muy importante, y el regulador, de acuerdo a lo que establece la ley, las normas técnicas, el código de red, los reglamentos, de alguna forma va estableciendo los estándares de seguridad
que tenemos que cumplir. Y particularmente en relación al monitoreo de la situación de seguridad de abastecimiento, existe un reglamento, un decreto supremo, que establece que nosotros tenemos que hacer, como coordinador eléctrico, el monitoreo de la situación de abastecimiento, de la seguridad de abastecimiento en el sistema, y todos los meses se publica un estudio de seguridad de abastecimiento. Ese estudio de seguridad de abastecimiento considera escenarios hidrológicos muy exigentes, son las 5 condiciones hidrológicas más secas de la estadística. Además, una serie de contingencias que de alguna forma ponen a prueba la seguridad que tiene el sistema para ser abastecido, como por ejemplo fallas prolongadas de centrales generadoras importantes. Y a partir del año pasado, producto de una falla en el sistema de transmisión que tuvimos, nosotros la recordamos esa falla porque fue muy importante en nuestra cuenta pública, también hemos incorporado dentro de los análisis y el monitoreo de la seguridad de abastecimiento la indisponibilidad de una línea de transmisión, particularmente el tramo entre la subestación Nueva Pan de Azúcar y Pulpaico en 500 kilovolts por aproximadamente una semana. Y con esta situación, más eventuales restricciones asociadas, por ejemplo, a la situación de cambio climático, además de la sequía, eventuales marejadas que puedan impedir la descarga normal de combustible. Con todo eso se conforman estos escenarios críticos, tipo tormenta perfecta, ¿no es cierto? Restricciones también en la disponibilidad de combustibles diésel, y con eso hacemos un monitoreo de la situación de abastecimiento. Recientemente publicamos el estudio de seguridad del mes de junio, que dicho sea de paso, para los que lo siguen, ahí no están consideradas las últimas precipitaciones que tuvimos ahora hace muy poco, que han sido muy beneficiosas, por supuesto que han generado impacto en la población, situaciones que han sido bastante dramáticas y bueno, como coordinador también nuestra solidaridad con las personas que han sido afectadas por este evento climático de gran magnitud. Estuvimos revisando la situación histórica y a comienzos del siglo, cuando llovía, no sé, alguien se acordará, los más seniors probablemente, aquí lo estoy mirando algunos, se acuerdan que efectivamente habían eventos de precipitaciones importantes. Hoy día pasamos de una energía embalsada del orden de 1.500 gigawatts, energía física, no necesariamente gestionable, a valores en torno a los 3.000 gigawatts, 2.250 gigawatts, pero bueno, todavía tenemos capacidad de embalse en los sistemas, hay algunos embalses que se llenaron, por supuesto, pero sin duda que esto desde el punto de vista de la seguridad de suministro ha sido una buena noticia, y vamos a tener que seguir monitoreando en el contexto de este estudio de seguridad de abastecimiento las condiciones, particularmente en esta época del año. En el mes de julio se realizan lo que nosotros llamamos rutas de nieve, una medición de cuánta nieve hay acumulada, porque de alguna forma ese es como el seguro que tenemos para la situación de deshielo y de alguna forma reforzar el abastecimiento del sistema eléctrico nacional. Bueno, el monitoreo de la situación de abastecimiento es muy importante, como también son muy importantes las condiciones de seguridad para abastecer la demanda. Y ahí el código de red nuestro, la norma técnica, todos los países tienen, además de un coordinador, un operador, también un código de red, establece los estándares de seguridad. Y esos estándares de seguridad son los que tenemos que respetar para que la operación del sistema sea segura, confiable, además de ser costo efectiva y, digamos, al mínimo costo. Y bueno, y esos estándares son las reglas del juego, son estándares por lo demás internacionales, porque yo he escuchado en algunos foros que algunos han planteado que ciertos estándares debieran ser revisados, debieran relajarse. Hay importantes, no quiero nombrarlas, para importantes empresas participantes del mercado que nos han dicho, oye, ¿por qué no este tramo lo operan con criterio N? ¿Ya? Pero eso sin duda que tiene un impacto, primero, porque no cumple la normativa, ¿no es cierto? Y segundo, afecta la seguridad de los clientes finales. Y en esta transición energética, el foco de la seguridad en el cliente final es muy relevante.
eso es lo que quería decir en esta etapa. Después podemos hablar más de la transición energética y los desafíos que vienen en esta década decisiva. Bien. Muchas gracias. Quiero agarrarme de el contexto que nos presentabas en vista del reciente temporal que tuvimos, que dejó bastantes estragos en varios lugares. El cambio climático es algo que está sumamente presente en nuestra realidad actual, y para bien o para mal, las cosas, si siguen como están, no van a mejorar mucho. Entonces quería preguntarte, Cristian, ¿qué implicancias crees tú tiene el cambio climático en términos de seguridad energética para nosotros? Bueno, primero que nada quería agradecer a WEC y a Centra de la universidad, con el cual estoy colaborando hace un tiempo, por la invitación. Y para responder a la pregunta tuya, María, que es un tema bastante amplio, voy a tratar como dice Ernesto, concentrarme en el objeto de este panel. Pero efectivamente tiene mucha implicancia, como en general nos ha tocado ver los últimos días, y principalmente porque hay una función, ¿no es cierto?, que hoy día está incluso regulada, está sancionada por una norma. Como muchos de ustedes deben saber, Chile, en forma avanzada, diría yo, respecto a otros países, cuenta con una ley marco de cambio climático hace exactamente un año, y en esa norma se establecen dos fines muy importantes. Uno, una meta de mitigación, que significa que las emisiones de gases de efecto invernadero tienen que reducirse y ser carbono neutrales a más tardar el año 2050. Y eso significa, ¿no es cierto?, que la implicancia que va a tener en la estructuración de la industria eléctrica, de cómo se organiza, cómo opera y cómo se regula, va a estar directamente influenciada por esta obligación legal, y que además hubo un consenso bastante amplio en que se requiere. Se use en diversos aspectos, y por otro lado también hay una meta de adaptación, como efectivamente hay eventos de la naturaleza que son extremos o que son cambiantes o que son difíciles de prever y manejar. Es necesario que los territorios y las industrias correspondientes puedan coordinarse de manera de adaptar la situación y el funcionamiento y el efecto que eso tiene en la vida de todos nosotros. Entonces, hay, como les decía, diversos aspectos ahí que son bien relevantes y que tienen que ver con este efecto, porque estas obligaciones o estas metas se traducen a su vez en distintos elementos que ya han sido recogidos, no solo por la autoridad, sino que también por los distintos entes que administran y que tienen que regular el mercado eléctrico. Y en este sentido podemos ver, por ejemplo, hay uno puede revisar distintas políticas o hojas de ruta, en particular la hoja de ruta que tiene el mismo coordinador, ¿no es cierto?, que presentó el año pasado, establecen una serie de propósitos o fines que están encaminados en el mismo sentido, ¿ya? Y podemos hablar de que un objetivo es la energía sin emisiones, por ejemplo, cosa que redunda en una serie de factores, entre ellos en la maximización del desarrollo de la energía renovable, ¿no es cierto?, y la reducción de el uso de energías que tengan una emisión menos favorable para el medio ambiente.
fomentar un sistema robusto y resiliente, por lo mismo que decía Ernesto hace un minuto, es decir, van a ocurrir una serie de eventos que no son los hoyos en las calles, como decía alguien hace un tiempo, sino que son cosas realmente importantes y que van a necesitar que los sistemas funcionen, puedan levantarse rápidamente si es que hay alguna contingencia, y tener un mecanismo de administración bastante más alerta de lo que a lo mejor veíamos hace algunos años. Hay otro elemento que a mí me parece súper importante en esto y que los que hemos estado hace algunos años, alrededor de 20, como dicen Néstor, a mí me toca más o menos igual, capaz que más, uno ha visto cómo ha ido evolucionando el mercado y uno de los temas que alguna vez se discutió bastante y que tuvo un efecto importante en la última modificación de cómo se tarifica la transmisión fue el concepto de señales de localización. Y vemos que a raíz de una serie de cambios en la industria, en el mercado eléctrico, se ha vuelto a hablar sobre eso y se ha vuelto a revalorizar ese concepto. Está en la ruta, está en la política de largo plazo del Ministerio de Energía. Entonces, uno va viendo cómo hay cosas que en una época se consideran más o menos o se desechan y atendido el cambio de las circunstancias se vuelven a poner sobre la mesa, que son muy relevantes. Otro elemento es el incentivo que hay, ¿no es cierto?, a el desarrollo de la energía distribuida, que es un tema de vasto desarrollo, donde se requiere además bastante más regulación. Y también hay un factor que yo creo que esto es bien importante porque tiende a quedar un poquito más oculto, porque no tiene el glamour, ¿no es cierto?, que tiene las tecnologías nuevas, el nuevo desarrollo, pero que yo creo que es importante y que se considera afortunadamente en estas políticas por parte de las autoridades y quienes están administrando esto, que es, tenemos que hacerlo de manera racional y que permita que nosotros podamos adaptarnos ya en el tiempo a las condiciones adecuadas, porque primero no contamos con toda la tecnología, eso requiere unos recursos muy grandes, hay una serie de proyectos y nuevas industrias que se están levantando, ¿no es cierto? Pero hay otros que son llamados convencionales y que los vamos a necesitar igual, ¿ya? Un poco hay ciertos ejemplos que ustedes han podido ver a lo mejor en la prensa de lo que le ha pasado a ciertos países en Europa que desechan algunas tecnologías porque somos súper verdes y que está bien, pero después se dan cuenta que hay elementos que tienen que seguir usando de una manera más racional. Entonces, en este sentido, por ejemplo, rescato la consideración que tiene en la hoja de ruta el mismo coordinador y la política nacional de energía del ministerio, en que hay ciertos combustibles que ojalá sean los de menor emisiones, pero que vamos a tener que necesitar igual por algún plazo, ¿ya? No nos olvidemos además, por ejemplo, que el consumo domiciliario residencial de gran parte de las familias chilenas hoy día es de gas licuado. Entonces, claro, no es muy glamoroso, hay una serie de factores ahí que inciden en un combustible que no es renovable, pero que es de uso diario, domiciliario de muchas familias en Santiago y en Chile. Entonces, eso tampoco, como la autoridad, no puede dejarlas de lado. Entonces, hay una serie de elementos que tienen que ver con lo que estamos viviendo y, como les digo, no es solo los efectos más obvios del cambio climático, sino que también hay un elemento que yo rescato mucho y que creo que va a ayudar bastante y a sacar adelante un tema que ha sido complejo, difícil de abordar por las autoridades, porque es muy complejo,
muy delicado. Pero yo creo que toda esta normativa del cambio climático, y por eso que la uno con el tema que estamos conversando hoy día, va a contribuir a una mayor seguridad energética porque va a incentivar y a empujar de una manera mucho más fuerte, creo yo, el proceso de planificación territorial. Hay una serie de elementos de ordenamiento territorial que hace mucho tiempo se ve que generan problemas, ¿no es cierto? Y tienen implicancias muy grandes con las comunidades. Líneas de alta tensión, sabemos lo que significa tanto para el país como necesidad de de poder contar con el servicio, como de los efectos que les puede ocasionar, ¿no es cierto?, a algunas comunidades. Sabemos lo importante que hoy día tiene para las autoridades y para en general el país la participación de todos nosotros, de cualquier comunidad, en el efecto que puede tener alguna instalación. Son instalaciones no solo las líneas de transmisión, sino que las nuevas tecnologías, por ejemplo, las plantas fotovoltaicas o las plantas eólicas de alto uso de suelo, y por lo tanto creo que las implicancias que tiene toda la normativa relacionada con el cambio climático y los factores de cambio climático que tienen que incorporarse en los planes reguladores y en todo el ordenamiento territorial, creo que va a ser un factor de coadyuvante en forma bastante más acelerada de algo que se habla hace mucho tiempo, pero que efectivamente no se aborda en su total complejidad, porque es un tema muy delicado. O sea, esto no depende de un gobierno en particular, sino que es muy delicado poder decir y poder determinar qué se va a hacer en cada territorio, cómo se va a usar, ¿te fijas? Porque hay mucho que va a estar felices que se use para una cosa, otros no. Entonces, creo que ese factor va a ser bien relevante. De hecho, hace poco, unos meses atrás, se dictó y se presentó por el Ministerio del Medio Ambiente una guía para la evaluación ambiental estratégica de la incorporación de todos los principios y elementos del cambio climático en los planes reguladores, que va a ser un temón, algo muy complejo, pero que ya se está avanzando en eso. Y yo creo que ese factor va a incidir positivamente en el desarrollo de la industria. Ahora quería hacer un poco una conexión con lo que tú hablabas. El problema del cambio climático es algo que está sumamente presente, y más aún en un contexto donde no nos afecta únicamente a nosotros. Nosotros como país vivimos en un mundo globalizado, y aquí quiero conectar contigo, María Elena, desde el punto de vista internacional. ¿De qué manera los problemas de seguridad energética global, como por ejemplo esta guerra que ya lleva más de un año en Ucrania, cómo eso afecta la seguridad de los países, de nosotros en particularmente? ¿Qué medidas tenemos para hacer frente a ello? ¿Y cómo podemos en fondo enfrentar esta transición energética en este contexto globalizado? Bueno, primero que nada agradecer a WEC por invitarnos a participar de la Conferencia Internacional de Energía. Un honor también poder compartir con grandes colegas aquí de mucha experiencia también en el sector. Y me agrada mucho también venir después de lo que presenta Cristian, porque tal como tú mencionas, María, el cambio climático es un problema global, la seguridad energética también es un problema global, también lo mencionaste. Hemos visto el impacto de la guerra en Ucrania, que claro, principalmente afectó a Europa, pero como también nos llegó a nosotros. O sea, también importamos, digamos, fósiles, y eso ha hecho aumentar nuestros precios y ha tenido efectos en nuestro sistema energético. ¿Cómo podemos, digamos, enfrentarlo? Algo también que ustedes mencionaban, la transición energética aquí es fundamental y una tremenda oportunidad también
para nuestro país. Europa también así lo ha visto. La cooperación, la integración entre los países y diversificar la matriz es fundamental para poder hacer frente a la seguridad energética, mantener, digamos, el flujo continuo de abastecimiento, pero también, digamos, que sea esto con precios asequibles y no sea un aumento. Países más centrales, de hecho, de Europa, que tienen más interconexión, como Bélgica, se han visto menos afectados que otros que tenían, digamos, más problemas, digamos, de interconexión. Entonces, en ese sentido, es fundamental la transición energética, es una oportunidad para Chile. Tenemos, digamos, tantas fuentes también de energía no renovable. Hay que impulsar la tecnología, también Cristian aquí lo dijo, tenemos que buscar nuevas fuentes y cómo esto lo abordamos en forma conjunta. Esto es un desafío global, no es un desafío, digamos, que solo a Chile. Quiero destacar en este sentido, por ejemplo, cómo los nuevos energéticos pueden ser, y hemos visto, por ejemplo, los estudios en relación al hidrógeno, como va a ser un energético importante en el futuro. Chile ha tenido una estrategia, ¿cierto?, que se planteó el 2020, ahora estamos trabajando en un plan de acción y ver cómo, digamos, pueden generar condiciones para ir diversificando y cooperando y integrándonos también en el mundo global. La tecnología también, esto es importante, también lo mencionaba, la flexibilidad, ver cómo vamos adaptando, ver cómo afrontamos también estos desafíos que tienen estos nuevos energéticos de fuentes renovables. En ese sentido, Chile también ha impulsado esta agenda de transición del segundo tiempo. Vamos, digamos, trabajando de la mano también en el ámbito internacional para ver cómo conectamos y colaboramos y cooperamos entre todos para caminar transición. Después voy a hablar un poco más también de la región, que es fundamental que podamos ir reforzando. La integración energética regional es fundamental. Y todos los foros internacionales en la materia lo dicen, Energy Outlook, dar recomendaciones, que es el camino correcto, hablar de introducción, de estimular la innovación y buscar, digamos, nuevas energéticas, de poder gestionar la demanda energética y la eficiencia, digamos, para poder asegurar este camino, digamos. Esto, y después hablamos un poco del enfoque regional. Muy bien. Muchas gracias. Seguimos entonces hablando y en este entorno globalizado. Pensemos ahora, quiero conectar un poco con el Trilema Index, que es este indicador establecido por el World Energy Council, el cual considera distintas aristas, una de las cuales es la seguridad energética. Tenemos también, por otro lado, la sostenibilidad y la equidad, pero quedémonos en lo que nos convoca el día de hoy, que es seguridad energética. Entonces, Luis, quería preguntarte, aquí la pregunta precisa, ¿cuál es el precio que involucra la seguridad energética actual en el país y en el mundo? ¿Funciona el...? ¿Bien? Sí. Sí. Gracias, María. Cristian dijo que era la pregunta precisa, no, la pregunta difícil. Exactamente. Bueno, es más fácil hablar del precio cuando uno ya ha pagado el precio. Y enseguida les voy a contar por qué. Antes quiero, pues, como contarles un poco quién soy yo. Llegué al país el 20 de enero. Vengo desde Colombia, en Medellín. He estado casi 30 años en el sector eléctrico, principalmente. Interchile es el segundo transmisor acá en Chile. Lleva más o menos unos 10 años de operación. Su principal activo es la línea Cardones-Polpaico, de la que habló ahorita Ernesto Uber, que va de Coquimbo hasta Antofagasta, una línea muy importante para lo que son los objetivos de la descarbonización de Chile. Y actualmente estamos participando del consorcio que está construyendo la megalínea Quimallo-Aguirre, que es una línea que va desde Santiago hasta Antofagasta también, impresionante. Y también estamos construyendo una línea hacia el norte que se llama Quimal Lagunas. Interchile es una empresa de ISA. ISA es una empresa de más de 50 años con sede en Colombia, con presencia en transmisión de energía en 5 países y tal vez la red de transmisión más grande de Latinoamérica, como dándole la vuelta al mundo y un poquito más, ¿cierto? Esa es la cantidad, un poco más de 40.000 kilómetros de circuito. Mi formación básica es ingeniero electricista.
Me encanta. Me encanta estar acá con ustedes. Me encantan las universidades, las aulas, poder compartir con todos. Bueno, en fin. Miren, yo quiero empezar por asegurar pues como un lenguaje común en dos cosas. Una es que cuando en el Consejo Mundial de Energía hablamos de sistemas energéticos, estamos hablando de absolutamente todo. Petróleo, gas, electricidad, todo. Actualmente, y es parte de lo que es la transición que hablaba María Elena, casi que entre el 70 y el 80% de los sistemas energéticos del mundo dependen de los combustibles fósiles. La transición es precisamente reducir eso hasta el 50%, de aquí al 2050 más o menos, y gran parte de eso que se reduce se va a llenar con electricidad. Hoy la participación de la electricidad es del orden del 16% y eso va a subir casi al 30%. Por eso hablamos de que no solamente el consumo de energía eléctrica, sino también las redes de transmisión se van a duplicar completamente. Lo segundo que quería mencionar es el concepto de seguridad energética. Cuando nosotros hablamos de seguridad energética, tenemos que entender que es un concepto de la hora, como lo decía Ernesto ahorita, muy claro, es cómo despacho las redes eléctricas, por ejemplo, cómo gestiono toda la parte de la gasolina, del diésel, cómo hago todo ese manejo para que siempre haya energía aquí. Pero también la seguridad energética es un tema de largo plazo, muy de largo plazo. ¿Cómo preparo al país? ¿Cómo preparo los sistemas energéticos para que en 5, 10, 15 y 20 años podamos atender confiablemente la demanda? Pero no solamente es atender confiablemente la demanda de energía. El World Energy Council dice que además seamos capaces de resistir el impacto de eventos extremos, pero que además seamos capaces de reponernos si eso ocurre. Y todo eso es seguridad energética, para que unifiquemos como un poquito ese lenguaje. Yo hay veces doy una anécdota cuando hablo de seguridad energética, y es la importancia de uno entender lo que va a pasar después. Imagínense ustedes que se tiren de un edificio de 10 pisos. Cuando ustedes van en el piso 5º, ustedes pueden decir, a mí no me ha pasado nada. Voy muy bien, voy muy bien. Eso pasa cuando no vemos la seguridad energética en su contexto de largo plazo. ¿Y qué va a pasar cuando llegues allá? ¿Sí? Ese es el gran anécdota. ¿Cuál es el precio? Permítanme empezar por contarles mi historia en Colombia. Colombia, de marzo del 92 a abril del 93, sufrió un racionamiento impresionante. Imagínense ustedes por casi 13 meses que tenga que estar 9 horas sin energía al día. Y en algunos sectores de Colombia fueron 10 horas sin energía. 10 horas. ¿Qué nos sucedió allá? Aquí traje nosotros lo llamamos unas noticas. Lo primero es que nosotros éramos absolutamente dependientes de la hidroelectricidad. Absolutamente dependientes, más del 80%. Y se dio el verano, el peor verano en ese momento de los últimos 40 años. Eso me suena muy parecido a lo que escuchaba en las noticias el viernes reciente, que tuvimos las peores lluvias en los últimos 30 años en Chile. Ahorita hablabas de los eventos extremos. Lo segundo fue un tema de crisis financiera por la devaluación, pero lo otro fueron retrasos en proyectos. En ese entonces, 1992, habían 2 centrales eléctricas, una de ellas con más de 5 años de retraso. Para que nos imaginemos. Nosotros llevamos en el país 10 años aquí en Interchile, pero ese activo que les comenté, nos tardamos 7 años en construirlo. Por eso cuando hablamos de largo plazo, tenemos que tener en consideración eso. También hubo un tema del que habló Ernesto Huber muy importante, deficiencias de los modelos que impidieron dar las señales de emergencia. En los sistemas energéticos es fundamental tener modelos que nos permitan a nosotros anticiparnos a qué va a pasar, que nos ayuden a pronosticar la demanda, pero también entonces cuando pronostico la demanda de energía, ¿cómo vamos a ser capaces para satisfacer esa demanda en el tiempo, pero de manera segura? Allá, en ese entonces, nosotros teníamos deficiencia en los modelos y no dieron las señales.
No sabíamos que ya íbamos para el piso 1, ¿eh? Bueno, y también un poco en el país en ese entonces tuvimos atentados. Yo creo que, no sé si fueron más de 2000 torres que nos derribaron en todas esas décadas. Y eso era un golpe muy duro. También aprendimos entonces a ser muy resilientes. Nosotros allá en Medellín, recuerdo mucho, yo arranqué analizando fallas, ¿no? Por eso me gusta tanto el tema de la seguridad cuando Trinidad me invitó. Y nosotros teníamos que reponer una torre en 2 días o 3 días, en un día, porque se ponía muy en riesgo el sistema. Entonces, cuando uno ha vivido lo que significa un racionamiento por un asunto de seguridad energética, que durante muchos años no se tuvo en cuenta lo que eso significaba, uno entiende, Cristian, mucho mejor qué significa el precio. Y allá en Colombia nosotros aprendimos que el costo más alto de la energía es el costo de no tenerla. Es el costo de no tenerla. A mí me encanta este foro, y ya que me preguntabas por el trilema del WEC es uno de los instrumentos. El WEC tiene muchos. Uno de ellos se llama el Lisius Monitor, que me fascina. Ojalá y lo consulten. El otro es el trilema, el otro son los escenarios. El índice del trilema, cuando el WEC lo entrega para 127 países, y está más o menos desde el año 2010, precisamente cada año da cuenta un poco de cómo está la sostenibilidad de la energía en el mundo. Y mide esa sostenibilidad de la energía o la define en función de esas 3 dimensiones: la seguridad energética, la equidad energética y también lo que llamamos la parte de sostenibilidad ambiental del sistema energético. Qué tan limpia o qué tan descarbonizada es la matriz energética de un país. En el caso de seguridad energética, Chile en la última década ha mejorado impresionantemente. Los países con mayor seguridad energética son Estados Unidos y Canadá. Primero Canadá, luego Estados Unidos, de acuerdo al informe del 2022. Y además el informe del 2022 nos llegó en un mundo convulsionado completamente por la guerra de Ucrania, pero antes de eso por la pospandemia. Pero cabe decir que antes de la pandemia ya veníamos con la crisis energética, con la crisis climática, muy impulsada por los acuerdos de París. Entonces, digamos que en la dimensión de seguridad, Chile ha avanzado mucho. Ha avanzado mucho por 2 razones, de acuerdo al informe del WEC. Una, porque en algún momento incrementó su capacidad de generación térmica, pero también porque tomó una determinación de diversificar su matriz, con plantas eólicas, con plantas solares, y eso le dio un gran avance, en esa dimensión por lo menos. Sin embargo, eso pagó un precio en la dimensión de sostenibilidad ambiental, porque entonces, digamos que no creció tanto debido a las térmicas que incorporó. Y en el tema de equidad se ha mantenido constante por ahora, no está en un mal lugar, ni más faltaba. Chile es en el trilema, tiene la segunda mejor posición de toda Latinoamérica después de Uruguay. Entonces es supremamente bien. ¿Qué más les diría yo de este tema del precio? Vean, cuando uno está enfrentado a una variación del cambio climático como la que tenemos, también tienen que tener en cuenta que los eventos extremos van a llegar y que tenemos que preparar la infraestructura. Y tenemos que preparar la infraestructura para que resista el golpe de un evento extremo, pero también para que nos repongamos rápido. Y en eso también tenemos que empezar a dar las conversaciones de cómo vamos a hacer eso. Nosotros hoy, como Interchile, estamos precisamente con la Universidad Católica haciendo un estudio de adaptación, que lo mencionabas ahora, de adaptación al cambio climático de la infraestructura. Y no solamente de la infraestructura, sino también de las comunidades que van alrededor de ellas. Vamos a ver qué nos resulta de ese estudio. Yo creo que va a ser muy, muy, muy importante. Ese es entonces el precio. La energía más costosa es la que no se tiene. Y no podemos pensar en la energía solamente en lo que nos va a pasar en 5 años. Tenemos que pensarlo en lo que nos va a pasar en varias décadas. Nosotros estábamos acostumbrados a ver, esta no es la primera transición energética. La primera se dio en 1850 con el carbón, la siguiente en 1900 con el petróleo, luego rapidito llegó el gas, luego llegó el 2000 con la eólica, ¿sí?
Solo que antes estábamos acostumbrados a ver los cambios y las transiciones cada 50 años, ahora es cada 10 años. Como hoy estamos viendo, nuestro sistema energético va a ser muy distinto a como lo vamos a ver en 10 años, Ernesto, como tú lo decías. Muchas gracias. Creo que nos dejaste ahí clarito el tema del precio, o sea, esto de la energía que no se tiene ahí. Yo pensé que me iba a dar una cifra. O sea, No, te la sí, digo, pero... pero sí le tengo las cifras, mire, le tengo unas cifras acá. Nosotros en Colombia para ese año, más o menos, el racionamiento fue del 15% de la demanda. Y hubo un momento en que llegó a ser del 25%. Ahora, el racionamiento se enfocó más en lo residencial, para no detener el motor productivo económico del país. Pero solamente en tarifas no recibidas del sector eléctrico, solo del sector eléctrico, eso llegaron a ser cifras en ese entonces de 250 millones de dólares, que a precios de hoy, me decía mi gerente de finanzas cuando preparábamos el foro, son más o menos unos 534 millones de dólares a hoy. Eso fue de simplemente tarifas no recibidas por la energía que no se entregó. Esas son cifras. Otras cifras, 36 millones de habitantes sin luz. Esos éramos los habitantes en Colombia en esa época. A mí me tocó, ¿no? Tuvimos que cambiar la hora. Imagínense que hoy estamos en invierno e imagínense que ustedes le adelanten la hora en invierno. Pues allá no hay estaciones, pero ese también era el precio. El precio social era impresionante. Impresionante. Eso se llamó pues la hora, la adelantada de la hora. Nosotros teníamos allá un meteorólogo que llamaba Mas Enríquez y lo llamamos el hombre de los meteoros. Y él anunciaba todos los días, los embalses van bajando, no hay lluvias, no hay lluvias. Y cuando menos pensó, en el 92 Colombia era una potencia hídrica mundial. ¿Y cómo es que de un momento a otro no tenemos agua? Eso fue impresionante. Ahora, la gran lección es que Colombia se transformó mucho. Del 92 para atrás, en 20 años, habíamos tenido o acumulamos 3 racionamientos. Del 92 para adelante, 30 años después, no hemos tenido ni uno solo. Porque nos fortalecimos en las instituciones, nos fortalecimos en la política pública. De hecho, el trilema, como instrumento del World Energy Council, es un instrumento principalmente para política pública. Cuando a un país le va bien en el trilema, típicamente es porque da cuenta de que sus políticas públicas, principalmente a largo plazo, son muy exitosas. Y le voy a dar un dato final, no es mío, es del exministro Mayhuasca, allá en Colombia, que en una entrevista este año comentó lo siguiente: si la reacción fuera la misma hoy para Colombia que fue en 1992, se incidiría negativamente sobre el 50% del Producto Interno Bruto del país. ¿Sabe por qué? Porque es que hoy hay una mayor dependencia. Pero si solamente afectamos las casas y las oficinas, que resulta que mucha de la sostenibilidad económica de un país hoy depende del Internet que tenemos en las casas y en las oficinas. Le dejo unas cifras. Muchas gracias. Sigamos entonces en este contexto que planteabas tú, pensando en que todas estas políticas y medidas que uno hace tienen que ser mirando esta transición energética como un proceso de transición, focalizados no solo en el hoy, sino que en lo que viene más también en el largo plazo. Y desde este punto de vista, entonces, quería preguntar, Ernesto, ¿cómo están viendo este proceso desde el coordinador y qué desafíos están imponiendo este cambio tecnológico? Voy a poner el cronómetro para entenderme más de la cuenta. A ver, primero algunos comentarios antes de ir al tema de la transición y Cristian acá mencionó la hoja de ruta del coordinador. Bueno, inevitablemente con las intervenciones de mis colegas, bueno, surgen los temas que mencionaba María Elena como una situación que hay que atender. Nuestro país tiene una economía muy abierta, por lo tanto las cosas que ocurren internacionalmente, los precios internacionales de los combustibles sin duda nos han afectado y esta situación esta guerra en Europa afectó los precios de los commodities. Estábamos
recordando algunas cifras que las presentamos en nuestra cuenta pública ahora en el mes de mayo, cómo el precio del carbón más que se triplicó y de alguna forma eso posicionó mejor al gas natural y también redujo las emisiones, tuvo una externalidad positiva, digamos, el hecho de haber disminuido la generación de carbón y haber aumentado la generación de gas natural y también ahí dieron sus frutos, digamos, las conversaciones, las relaciones internacionales con Argentina para poder reanudar también, después de experiencias que no fueron muy gratas, para los que nos acordamos de más de 20 años, cuando ocurrieron esos cortes de gas, y bueno, ahora aparentemente se ha ido haciendo un esfuerzo por aumentar. Entonces, ahí quería también reforzar los conceptos que mencionaba María Elena, lo señalaba Cristian respecto a la importancia de los territorios y cómo la transición energética, el desarrollo de infraestructura, de alguna forma requiere una preocupación, una atención especial por el desarrollo de infraestructura. Nosotros ahí en nuestra hoja de ruta establecimos un escenario que no es importante señalar, nosotros en nuestra hoja de ruta no estamos hablando de desinversiones, de retiro de centrales, sino que cómo el sistema se tiene que preparar para operar 100% renovable, porque es costo efectivo, seguro, y en ese sentido hay un desarrollo y hay diagnósticos compartidos con la industria, con la academia, con el regulador, que podríamos requerir el desarrollo del orden de 20.000 megawatts de energía renovable, más en algunas zonas reforzamiento del sistema de transmisión, y eso importa un desafío mayor en lo que dice relación con la coordinación, con los permisos sectoriales, medioambientales, el relacionamiento con las comunidades, muy relevante. Y respecto a lo que señalaba Luis, bueno, tú hiciste mención a algunas situaciones que a nosotros nos tocó vivir, por allá Verónica ahí se acuerda. Bueno, primero también somos ingenieros eléctricos que partimos analizando fallas, sistemas eléctricos, y esas cosas, ahí Alberto también somos de esa escuela. Y sin duda que la situación de racionamiento eléctrico, la situación que vivimos en la condición hidrológica más seca de la estadística, el año 98-99, puso a prueba el sistema. Recuerdo en esa época, y algunos los más seniors se acordarán aquí, como teníamos esos cortes rotativos y programados. Bueno, nuestro sistema se ha fortalecido, tenemos esto que explicaba yo en la intervención anterior, este monitoreo de la situación de abastecimiento para tratar de anticipar mediante los modelos de pronóstico y además incorporar las condiciones tipo tormenta perfecta, ¿no es cierto? Para decir, oye, bueno, podemos tener restricciones de suministro de combustible, podemos además tener indisponibilidades de centrales, podemos tener cortes de líneas de transmisión, y hay un desafío que le dejo aquí a mi amigo Luis, y felicito, digamos, lo que tú mencionabas respecto a el análisis de la robustez y de la fortaleza de la infraestructura de transmisión. O sea, hoy día tener una línea de transmisión, también nos pasó en la zona sur, ahí Verónica se está acordando seguramente el año pasado, como tuvimos también algunas interrupciones de líneas de transmisión que son muy importantes. En el caso de Transelec era una línea radial de conexión en la zona de Puerto Montt, pero son la infraestructura eléctrica muy importante para la seguridad. Entonces ahí el mensaje es que esta transición energética tiene que ser colaborativa, en el sentido de que si hay experiencias en otros lugares del mundo, y localmente también, yo le mencionaba en la visita que ustedes hicieron al coordinador, esta experiencia que nos tocó en participar en un panel con las empresas de la gran minería, donde también el cambio climático y los cambios, los fenómenos meteorológicos más intensos han puesto a prueba líneas de transmisión de alta montaña que necesariamente se han tenido que robustecer para que nuestro sistema eléctrico, que como dijo Arshad Mansour, ahí Mansour dijo el CEO de EPRI en la sesión inaugural de
SIGRE en París el año pasado. El sistema eléctrico es la punta de lanza para la transición energética, pero necesitamos resiliencia. Nuestras redes de transmisión necesitan robustez y en el caso que hayan contingencias y eventos no deseados, el sistema se pueda recuperar de la manera más rápida posible. En todo este contexto, que tú ahí nos transportaste un poco al pasado con la situación del racionamiento, los estudios de análisis de falla que nos tocaba realizar. Bueno, el sistema eléctrico tiene que desarrollarse. Nosotros publicamos el año pasado, hace aproximadamente a mediados de año, nuestra hoja de ruta para una transición energética acelerada, donde establecimos de alguna forma un objetivo que es muy desafiante, lo vemos posible en la medida que existan ciertas condiciones habilitantes. Reitero que esa hoja de ruta no es una hoja de ruta de desinversión. Hoy día existe un acuerdo público-privado que establece el retiro de centrales a carbón, que es un acuerdo de allá del 2018-19, donde de los 5.500 megawatts de potencia instalada que teníamos en esa época, se supone que, de acuerdo a ese plan de retiro hacia el 2040, a mediados de esta década, 2025-2026, ya se van a haber retirado más de 3.500 megawatts, un 65% del parque generador a carbón que había en esa época, pero sin duda que el proceso de la transición energética requiere poner atención en ciertas condiciones habilitantes. Y en ese concepto de las condiciones habilitantes para hacer esta transición en esta década decisiva, son muy importantes las condiciones habilitantes que tienen que ver con temas regulatorios, y ahí el Ministerio, la Comisión Nacional de Energía, tienen ahí desafíos muy relevantes que dicen relación con, por ejemplo, esta transición de un mercado de costos marginales basados en costos declarados y auditados hacia un mercado de ofertas, con el retiro paulatino de centrales a carbón o eventuales condiciones favorables que de alguna forma dejen fuera a los combustibles fósiles. Bueno, por supuesto que la determinación del precio de la electricidad basado en costos declarados y auditados deja de tener sentido y se requiere de alguna forma este tránsito hacia un mercado de oferta para poder asignar de manera más eficiente el despacho, los recursos y la operación del sistema. También que desde el punto de vista de la regulación, que de alguna forma nosotros vemos que se han dado pasos importantes en el sentido de que las plantas renovables también deberían ser capaces de entregar atributos de red. Hoy día, en la medida que vamos retirando plantas convencionales, ya sea por este acuerdo público-privado que hay de retiro centrales a carbón, o sencillamente porque las condiciones del despacho son favorables y implican ir operando el sistema sin centrales convencionales sincrónicas, entonces sin duda que se requiere atributos de control de frecuencia, atributos de inercia, fortaleza de red en la zona norte, particularmente nivel de cortocircuito. En la medida que uno incorpora mayor energía, mayor participación de energía renovable en el sistema, la red requiere mayor fortaleza. Y nosotros ahí, dentro de nuestra hoja de ruta, hemos dado algunos pasos. Por ejemplo, hemos lanzado una licitación de condensadores sincrónicos, algo que puede sonar un poquito técnico, digamos, pero en el fondo estamos hablando de fortaleza de red para que el sistema pueda operar en forma segura y pueda ser resiliente frente a fallas normales que pueden ocurrir, como descargas atmosféricas, fallas en líneas de transmisión que incluso pueden tener reconexiones exitosas, pero esas perturbaciones en el sistema requieren una cierta fortaleza de red, particularmente en la zona norte, donde el potencial de energía renovable que hay es muy relevante. Hay algunos estudios del Ministerio de GIZ, donde hemos visto que el potencial de generación solar, eólica, en nuestra matriz es como 70 veces la potencia instalada que tenemos hoy día, que es superior a los 33 gigawatts en nuestro sistema, y un tercio, un poco más de eso, es energía renovable variable. Así que ahí hay un desafío muy importante desde el punto de vista regulatorio. Esta ley de impulso a las renovables, estableciendo ciertas cuotas, no solo anuales, sino que también en términos horarios, sin duda que va
a impactar positivamente en la transición energética. Los sistemas de almacenamiento también son muy relevantes. Nosotros hemos visto que de alguna forma el plan de generación, el plan de obras de generación que tiene, obviamente estas energías que hoy día se llaman energías renovables no convencionales, ya son convencionales, porque uno ve que en la matriz de generación lo que tenemos es parques fotovoltaicos, parques eólicos, que esperamos que lleguen con atributos de red, como les decía, por el tema de la seguridad, pero sin duda que los anuncios que ha hecho la autoridad en relación con los temas de sistemas de almacenamiento son la clave para que esta transición energética sea exitosa y eso también lo hemos declarado en nuestra hoja de ruta. La línea de corriente continua, que es una tecnología nueva para nuestro sistema, pero una tecnología muy probada, esta línea HVDC que mencionaba Luis, que esperemos que esté en servicio al final de esta década, a comienzo del año 2029, el comisionamiento, y ahí hay otro desafío que esperamos que se cumpla. Sin duda que va a ser una de las condiciones habilitantes para que la transición energética sea exitosa, y en el fondo el objetivo de nuestra hoja de ruta es establecer que mediante las condiciones tecnológicas desde el punto de vista regulatorio, el sistema sea capaz de operar 100% con energía renovable a partir del año 2030. Es un desafío ambicioso. Nuestro sistema es un sistema eléctrico reconocido por incluso economías más desarrolladas que la nuestra. Los números nuestros son muy, uno ve los rankings de la Agencia Internacional de la Energía, el haber llegado el año pasado a 28% de participación de energía renovable variable es algo realmente notable. Uno ve el ranking de los países bueno, comparando con el Reino Unido, en Europa, o la situación de CAISO en California, en Norteamérica, ERCOT, Dinamarca incluso, que nosotros vemos que la participación nuestra va creciendo a llegar a valores similares a los que tienen en esos países. Del orden de 30% de participación en energía hemos alcanzado este año, energía renovable variable, que si agregamos la biomasa, la mini hidro, obviamente ahí llegamos a valores mayores, pero el desafío es estas fuentes tecnológicas que tienen ciertas debilidades, como dijiste tú, María, pero bueno, fortalezas muy importantes, que es bueno que la audiencia lo tenga claro, en el sentido que es energía local. Y si hablamos de seguridad energética, cuando tenemos que importar combustibles fósiles y hay contingencias y conflictos internacionales, bueno, tener energía en casa es muy relevante desde el punto de vista de la seguridad energética. Yo recuerdo, no hace mucho tiempo nos invitaron a un foro, y en el foro, perdón, el foro era muy notable uno de los títulos de los paneles, que hablaba que la energía renovable, una cosa media poética, la energía renovable como un escudo protector para la seguridad energética de nuestro sistema eléctrico, ¿ya? Porque es energía que se produce acá, digamos, no hay que importarla, ¿no es cierto? Y a propósito de importar, tú hablaste también de las interconexiones regionales. Hoy día tenemos una línea de transmisión, además de las interconexiones gasíferas, que se han ido retomando, yo creo que es muy relevante. Esta línea de transmisión que está en la zona norte, que de alguna forma hoy día no es una línea de interconexión, es una línea que nos permite en forma radial exportar electricidad cuando en la zona norte tenemos que aplicar curtailment y reducciones porque los sistemas de transmisión no tienen mayor capacidad, dado que el estándar de seguridad, este estándar internacional, tenemos que respetarlo para la seguridad de los consumos. Entonces, sin duda que ahí también hay un desafío relacionado con las interconexiones regionales que van a ayudarnos en esta transición energética. Sin seguridad no hay transición energética exitosa. Eso me marcó 15 minutos, así que voy a ceder aquí el micrófono porque estamos un poquitito justos. Sí. Agarrándome un poco de lo que tú decías, entonces, María Elena, quería preguntarte un poco en el plano regional, pensando en cómo está Chile posicionado en nuestra región, y de qué manera junto con nuestros vecinos o con los otros países que están aquí en esta zona
podemos trabajar para buscar una mejora en términos de seguridad energética. Y ahí preguntarte también el tema de la integración energética que tú mencionabas, si es posible o no de implementarse aquí. Gracias, María. Bueno, agradecer a Ernesto porque muchas de las cosas que iba a comentar también las mencionó. Creo que en los últimos años, de hecho, es uno de los casos más importantes, digamos, de esta cooperación e integración regional, el caso de Argentina, digamos, como un individuo también avanzando después de la crisis que tuvimos en el 2008, digamos, ahora ya tenemos una relación también mucho más estable. Eso da muestra también de la importancia de las relaciones internacionales. Difícil no comentar lo que ustedes mencionaron también, como decía, el cambio climático es fundamental y tenemos, digamos, esta transición energética y los desafíos que tenemos en forma global, el cambio climático de todo. Vemos como las crisis internacionales, además, ahí hablamos de los rankings y cómo retrocedieron un montón y tuvieron que reabrir y usar, digamos, energéticos fósiles en Europa para poder hacer frente a la crisis energética. Creo que eso es un desafío de cómo podemos, lo que hablábamos antes, ¿no? Como ir diversificando nuestras fuentes energéticas, y ahí el rol de nuestra región es fundamental. Vivimos en una región rica de energéticos, energías sostenibles, minerales críticos. Me tocó hace muy poco, de hecho, acompañar a la ministra de Minería, un foro sobre minerales críticos con la Unión Europea, donde Argentina, bueno, Chile, poníamos, digamos, todos los países de la región, del gran potencial que tenemos de minerales para baterías, almacenamiento. Creo que tenemos que ver cómo, digamos, trabajamos en forma conjunta para enfrentar estos desafíos. Estos son desafíos globales. Tenemos que avanzar en tecnologías, digamos, que aporten y den más flexibilidad, que den esta seguridad, digamos, energética. Y creo que la integración es fundamental. Bien decía, tenemos, digamos, claro, esta interconexión, pero, por ejemplo, cómo también abrir otras interconexiones nos pueden facilitar la transición energética. Tenemos un potencial solar en el norte, con unos vertimientos hoy en día, digamos, porque no podemos dar y conectar todo esto que se genera. Y si podríamos establecer estas interconexiones regionales con nuestros países vecinos, digamos, del norte, sería también una solución para eso. Y desde el Ministerio estamos impulsando. Hay foros regionales, digamos, que promueven esta integración. Desafíos a largo plazo, como dice Vir, porque no es fácil, desafíos regulatorios, digamos, que estamos impulsando. En los últimos años hemos trabajado con el BID, para ver la interconexión con Perú, también, digamos, con Bolivia. Creo que la integración puede ser una solución para que nosotros estemos más preparados para esta transición energética, para que nuestros otros países, si bien nosotros tenemos pocas fronteras, hay sistemas de interconexión, swap, ya conocemos, digamos, el sistema y cómo, digamos, vamos a avanzar. Son desafíos a largo plazo, sí, pero tenemos que ir cimentando, digamos, cimentando estos caminos para que como región, aprovechando, digamos, de toda esta riqueza que tenemos, podemos, digamos, ir logrando un ecosistema de transición que vaya de acorde en nuestras metas de descarbonización, cumplimiento con nuestros compromisos internacionales también en relación al cambio climático y podamos, digamos, generar esta seguridad. Dicho eso, Luis, quería preguntarte entonces también cuál es tu visión respecto a los desafíos que mencionaba María Elena también y que están presentes para, en el fondo, poder enfrentar este tema de la seguridad energética y asegurar el suministro, pensando en esta visión a largo plazo. Bueno, ya lo han dicho mucho. Me atrevo a complementar con algunas cosas que dice el informe del Trilema. Me parece fundamental. Lo primero es un desafío que tenemos para los 127 países, y es que en la dimensión de seguridad energética logremos incorporar mucho mejor el concepto de resiliencia, el concepto de cómo podemos preparar la infraestructura para que resista, para que se adapte o para que se recupere más fácil. Entonces allí hay un desafío que tenemos no solo en Chile, sino en toda parte. Lo segundo
lo menciona el informe del Trilema, tiene que ver con cosas que ya han mencionado. Chile no solamente lo ha decidido como parte de su política pública y de las hojas de ruta que acaban de mencionar, sino que también quiere, por un tema, como dice el World Energy por allí, una transición energética humana o humanizando la energía, quiere tener una nueva matriz energética. No solamente porque la necesita, sino porque se la merece. Y nuestra región, María Elena, dice el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene un potencial, para que se hagan una idea, si tomamos la demanda de energía de toda Latinoamérica al 2050, el potencial de América Latina y el Caribe es 22 veces esa demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que tendríamos una posibilidad muy grande de ayudar al planeta. En otras regiones del planeta donde no hay acceso a esos recursos. Por eso el embajador alemán hace poco, en la Semana de la Energía, se refirió en esos términos respecto a Latinoamérica y dijo, ¿cómo hacemos para que Latinoamérica nos ayude más? ¿Verdad? ¿Cómo hacemos? Entendemos por qué algunos se oponen y no nos quieren ayudar, porque el progreso no se reparte igual en el planeta. El progreso no se reparte igual en el planeta. Pero yo creo que esta transición energética, por eso me gusta tanto el lema del World Energy Concept. Primero fue energía para la paz, luego energía para el progreso, ahora es energía para la humanidad. Sí, una transición energética justa. Yo diría que el trilema dice políticas públicas, hay un desafío acá en Chile alrededor de eso, para esa nueva matriz. Sacar adelante todo lo que tiene que ver con la hoja de ruta del hidrógeno. En la política pública también está la electromovilidad, también está la eficiencia. Uno no se alcanza a imaginar la importancia de la eficiencia energética. Cuando uno mira las gráficas desde 1850 hasta hoy, uno se da cuenta una tremenda correlación entre el incremento de la población versus el consumo de energía. La buena noticia es que cuando uno lo mira de aquí para el frente hasta el 2050, ya esa correlación se quiebra. Vamos a crecer en 2.000 millones de personas más, pero no va a crecer al mismo ritmo la demanda de la energía. Y eso es una buena noticia, porque significa que vamos a trabajar en la eficiencia. Pero dicho sea de paso, pues la eficiencia empieza por nosotros en la casa, ¿no? Apagar las luces, consumo del agua. Hay otra cosa que es la flexibilidad de la red. Ernesto ya habló bastante sobre eso. Y el tema de los mercados y las regulaciones que ya también lo he mencionado. Esos son elementos de desafíos concretos que plantea el trilema alrededor de eso. Yo me atrevería a decir que tenemos también el desafío, que Ernesto Huber lo mencionó ahorita, particularmente para Chile, y es que logramos construir las redes que se necesitan. Que logramos anticipar en esa planeación y tomar las decisiones muy rápidos de las redes que se van a necesitar al futuro. Y cómo entonces a través de la política pública, la regulación y todo el trabajo, Ernesto Huber habló ahorita del SIGRE, allá en París hablaban mucho de la cooperación. El informe del trilema también habla mucho de la cooperación. De hecho, pone al servicio el informe como diciendo a los países, este es un punto de arranque para que se sienten a hablar de eso, de los temas esenciales del país y sobre todo pensando en cómo colaborar para sacar adelante los grandes desafíos. Diría que eso es un poco como lo que se plantea como grandes desafíos acá para el país. Voy a hablar un poquito de tomarle la posta aquí a Marilena sobre las interconexiones eléctricas. En el 2009 tuve la oportunidad de estar en España con el operador de red de allá y estaban celebrando un hito muy importante hacia finales de esa época. Toda la demanda mínima de España estaba siendo abastecida por fuentes renovables. Toda la demanda mínima, con una gran cantidad eólica. Yo le pregunté, ¿y usted cómo controló el balance de la frecuencia? Y él dijo, porque tengo un amigo que llama Francia y estoy supremamente interconectado con Francia. Claro. Miren, la complementariedad energética entre los países hace que necesitemos para esta generación y las futuras la integración eléctrica regional. Es fundamental. ISA, por su vocación, ha soñado con esto desde hace 50 años o más y seguimos como en ese trabajo, impulsando mucho la integración eléctrica regional.
Muchas gracias. Ahora, con todos estos desafíos claramente planteados, te quería preguntar, Cristian, como el abogado aquí presente, ¿cuál crees tú, cuál crees tú que son los aportes desde el punto de vista de regulación que podríamos esperar un poco para asegurar esta seguridad energética? Bueno, un temón, pero no se asusten, no voy a latear. Espero. Antes de ir a la pregunta, María, me gustaría hacer un comentario en relación con un par de elementos que se conversaron antes acá y me parece súper relevante. Uno de ellos es lo que mencionaba Luis en cuanto al sentido de largo plazo. Yo creo que eso es algo que si no se tiene en consideración, efectivamente pasa el síndrome de la caída del edificio y permite en forma adecuada poder ir salvando y adaptando todos los sistemas de todas las industrias hacia adelante. Con respecto a la integración, creo que, bueno, hay ejemplos magníficos como el europeo, ¿no es cierto? Aunque igual tienen inconvenientes, tienen discusiones, pero lo logran. Yo creo que si bien nadie podría estar en contra de un objetivo como ese, creo que no sé si, por lo menos en la experiencia nuestra, hemos tenido la madurez cultural y de asociatividad como para que eso se logre. Yo tuve la ocasión, la oportunidad, estaba trabajando en AES en esa época, donde desarrollamos la línea del norte que mencionaba Ernesto, que en esa época se llamaba Termoandes, no sé cómo se llama ahora, y desarrollamos Gasande, que era el gasoducto más importante que conectaba Argentina con Chile. Y bueno, y resulta que esas inversiones, que fueron bastante importantes, tenían toda esta inquietud, ¿no es cierto?, y este propósito positivo de tener una integración, pero el elemento político siempre tiene un factor ahí importante y significó, por ejemplo, que la industria del gas natural viviera en crecimiento durante 7 años, cuando se esperaba que iban a ser 20 o 30. Entonces, creo que es importante tener también un sentido de realidad y de mucha empuje y esperanza, pero ojalá que ese desarrollo cultural lo podamos lograr en algún minuto, porque efectivamente puede ser una tremenda herramienta. Así que está por verse. Yendo a tu pregunta, creo que el aporte que la regulación puede hacer para la seguridad energética es enorme y bastante evidente, pero también difícil. ¿Ah? Desde luego está una serie de normativa y discusión ya reglamentaria que tiene que apuntar a los nuevos desafíos, como decía Ernesto, como decía Luis, y efectivamente hay un papel muy importante a las autoridades, al Congreso, ¿no es cierto?, de manera de impulsar esos nuevos desarrollos, de poder permitir la aplicación de nuevas tecnologías, de nuevos procesos, lo que ya indicábamos anteriormente, esto de adaptar la regulación no solo en el mercado a largo plazo, ¿no es cierto?, y en el de corto también, como el de la oferta, sino que también en el sistema de transmisión. Es decir, es infinito, lo cual es muy interesante desde el punto de vista regulatorio, muy demandante, pero es muy necesario. Entonces, eso es de esperar que se genere. Ya han habido, como mencionó Ernesto, algunos pasos importantes en eso.
como la normativa que facilita y permite y amplía el uso del almacenamiento, ¿no es cierto? Estamos todos esperando con ansia del ministerio el reglamento. Y entonces ese tipo de cosas obviamente que van a ayudar, pero hay otros elementos que yo creo que es tan importante como ese y que no depende tanto de las normas propiamente tales, sino que depende de la gestión administrativa, cosa que es muy relevante y que todos vivimos, ¿no es cierto?, en la práctica de todo nuestro quehacer, y que tiene que ver con el aporte y la optimización que se podría lograr con la tramitación de permisos y autorizaciones. Eso es alguien puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver con seguridad? Mucho, porque en la medida que efectivamente las inversiones, ¿ah?, y antes que eso, las decisiones de cómo va a operar la industria, cómo va a operar el mercado, dónde van a estar puestos los incentivos, ¿no es cierto? Pero además, cómo yo puedo llevar a la práctica eso en un periodo razonable de tiempo, es lo que nos va a permitir poder contar con esa resiliencia, ¿no es cierto? Contar con esas nuevas tecnologías, contar con esa capacidad de adaptación y flexibilidad. Si nos tomamos 27 años en el intento, nos vamos a caer 10 veces del edificio y no vamos a sacar nada. Entonces, yo creo que una cosa muy importante que hace mucha falta hoy y que se han escuchado muchas críticas, ¿no es cierto? De nuevo, tampoco es una cosa fácil, son temas complejos, pero creo que la permisología, como comúnmente se llama, es algo que puede ser muy gravitante en la oportuna llegada de una solución o no. ¿Ah? Y eso se da en todo ámbito, pero particularmente en el ámbito de desarrollo de proyectos es clave. Entonces, esa necesaria coordinación y simplificación de la regulación, sabiendo que hay elementos que no se pueden dejar a un lado, ¿no es cierto? Vemos que cada día hay una mirada muy profesional. Yo creo que el sistema de evaluación ambiental que tenemos en el país es bastante sofisticado y funciona bastante bien, pero, ¿no es cierto?, se ha ido complejizando cada día más porque han ido aumentando los factores de evaluación, y hoy en día, como comentábamos, adicionalmente con el elemento del cambio climático, de la adaptación al cambio climático, se hace aún más difícil y más crítico. Entonces, es re importante poder focalizarnos, ¿no es cierto?, en un desarrollo óptimo y eficiente que permita la fluidez de esos desarrollos. De lo contrario, vamos a estar afectando efectivamente a la situación de seguridad no solo en la industria, sino que para todo el consumo, ¿no es cierto? Es imposible poder llegar a tiempo con la línea si las empresas se demoran 7 años o 8 o 10 con litigios infinitos, con cuestionamientos infinitos. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento que nos corresponde a todos poner un importante acento, y sobre todo, obviamente, a las autoridades que manejan esto, porque, mira, yo no sé si hoy día se aplica, pero antiguamente había un dicho que decía, lo ideal es enemigo de lo bueno. Y efectivamente, cuando uno ve lo que ocurre en la realidad, uno trata o se dan las cosas de la mejor manera posible, no en el ideal teórico, porque el ideal teórico no existe. Entonces, o es muy difícil de lograr, o el tiempo nos va tomando, nos pasa por encima, digamos. Y por lo tanto, yo creo que ese es algo que es muy relevante de poder avanzar, porque eso va a permitir, va a redundar directamente en el tema de la seguridad. No nos olvidemos que estamos en un contexto muy crítico y muy complejo, no solo por el tema del cambio climático, como ya conversamos, que es muy importante, pero sino porque también
el mismo contexto del desarrollo de la humanidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto de la industria y el sistema eléctrico, está pasando por un periodo de cambios muy relevante, donde tenemos el surgimiento de esta nueva tecnología de energías renovables variables, que tienen una serie de implicancias que tenemos que manejar, que tenemos que hacer flexibles, que tenemos que hacer resilientes, un alto uso, ¿no es cierto?, de la digitalización en todo orden de cosas, un poco lo que tú mencionabas, ¿no es cierto? Imagínate, el Internet ya es un tema, pero hoy día todo funciona mucho más electrónicamente de lo que funcionaba antes. Entonces, un corte de energía no es lo mismo que en 1897, ¿ah? Sino que paraliza una cantidad de actividades enorme. Entonces, hay una serie de factores, ¿no es cierto?, que están recogidos en los distintos entes internacionales y nacionales, que es importante poder hacer frente. Muchas gracias. Bueno, creo que nos alargamos un poquitito con las respuestas, es un tema bastante interesante, pero no podemos terminar sin abrir el piso para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Si es que alguien tiene una pregunta, por favor, levanta la mano. Permiso, vamos a hacer aquí de... Por favor, te pido... Hola, muy buenos días, Matías Cox. Bueno, antes que todo agradecer al WEC y al coordinador, al ministerio, a ISA y a la Universidad Adolfo Ibáñez de estas instancias de coordinación y de conversación. Dos consultas. La primera, Ernesto, con respecto al... Hoy día justo se publicó el informe de seguridad de abastecimiento del coordinador. Y hemos visto que a medida de los meses, desde enero hasta la fecha, han ido cambiando harto los escenarios en que eventualmente podríamos estar frente a un déficit. Y leyendo el informe hoy día en la mañana, me doy cuenta que ha crecido el número de casos en que podríamos tener un déficit en agosto. 4 creo que hay. En enero creo que eran 2 o 3. Así que quería preguntarte cómo veían ese tema. Entiendo que el gas en Argentina está cada día más estable, quizás eso da un poquito de seguridad. Estamos con el tema de los niveles de petróleo también que están llegando, pero quería ver un poquito tu visión. Y lo segundo, respecto a la interconexión, preguntar, bueno, yo creo que un caso más allá de Europa, el caso de Colombia-Ecuador, es un muy buen caso de interconexión en la región, y entiendo que con la CAN y están viendo algunas instancias, pero llevamos mucho tiempo conversando en ese foro, más de Bolivia nos bloqueó el 2022, creo, o sea, el 2020 nos bloqueó con la conversación, entonces quería preguntarles qué tan cerca estamos. De hecho, cuando hablábamos del control de frecuencia, la línea con Salta ha permitido efectivamente que nos ayude la frecuencia del sistema argentino al sistema chileno, así que hay varias sinergias que se pueden realizar. Entonces quería preguntar en qué estábamos con eso, si se ve que podamos efectivamente tener una regulación conjunta que permita que estos sistemas complementarios con el peruano, Ecuador y Colombia podamos complementarnos energéticamente. Eso, gracias. Vamos. Bien, aquí de vuelta. Sí. Ahí estamos. Ok, gracias por la pregunta, Matías. Bueno, yo reiterar que es una muy buena instancia para poder escuchar y también recibir consultas y feedback de la audiencia. Bueno, efectivamente el estudio de seguridad de abastecimiento es el monitoreo que nos permite anticipar situaciones críticas tipo tormenta perfecta. Estos estudios ya llevan mucho tiempo realizándose y particularmente el último que publicamos está hecho con las condiciones iniciales que teníamos a comienzos de junio. Y hay que recordar que en ese momento las energías embalsadas que tenía el sistema eran muy inferiores a lo que tenemos hoy día. ¿Ya? Solo un dato, el embalse Colbún, que estaba en cotas bastante bajas para la época, subió más de 20 metros y tuvo que incluso verter electricidad. Lo mismo el embalse Rapel, que es más pequeño, pero también se llenó, y Ralco, que también, si bien es cierto, no tuvo vertimiento físico, pero también subió muchos metros, y esa condición que es de ahora, ¿no es cierto?, del fin de semana recién pasado, no está reflejada en ese estudio de seguridad. Por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros ahora durante los primeros días o
o durante el mes de julio, actualizar o realizar el estudio de seguridad de julio con estas nuevas condiciones iniciales y eso debería mostrar escenarios mucho mejores que los que habíamos simulado anteriormente, aun cuando eran condiciones, digamos, de contingencia superpuesta. Eso lo puedo agregar. Tengo el mío. Sí, no, te agradezco la pregunta porque sí ha sido, digamos, no rápido la intervención, sobre todo en algunos países vecinos. De hecho, si no me equivoco, y a lo mejor tú sabes, pero entiendo que esta semana estaban listos también los reglamentos de la CAN del 8-16, porque ahí también tenemos nosotros un desafío como país a no ser parte miembro de la CAN, tenemos que incorporar esos reglamentos. Y ahí estamos analizando, digamos, de la vía también más rápida. Toma tiempo las negociaciones internacionales y la adecuación regulatoria también, que es un desafío que estamos ahí impulsando. Lo habíamos hablado también con Luis, Colombia, muy interconectados, hablamos ahí también en el caso digamos, con Ecuador y vemos y estamos tratando de impulsar lo más posible, que en este momento también hay un escenario regional positivo. Con organismos también regionales, digamos, de energía que hay que aprovechar también. Tenemos, bueno, el secretario ejecutivo de horario, que es el ministro Andrés Rolledo. Tenemos también muchos presidentes que han comprometido, como Petro, la voluntad, digamos, de avanzar hacia la interconexión y a la integración regional energética. Si bien todos los procesos internacionales a veces toman su tiempo, yo creo que es importante porque también ahí se construyen y hay que hacerlo, digamos, con esos pasos para asumir también compromiso, digamos, y que no tengamos inestabilidades que bien mencionadas también, que podemos tener, digamos, en el futuro. Entonces también ahí esperamos poder avanzar lo antes posible. Estamos esperando esta decisión de la CAN en relación a su reglamento para poder analizar cuál es la vía. Estamos trabajando también ahí con Cancillería para ver la forma, digamos, de adecuar la regulatoria. Bueno, poco tal vez. No, decirte, nosotros hemos tenido el sueño de la interconexión desde hace un poco más de 50 años, de la integración eléctrica regional, y hemos resumido las necesidades como en 3 R's, y hay veces le agregamos una cuarta más, y es que para que tengamos éxito necesitamos redes, necesitamos reglas, necesitamos recursos. Tal vez la cuarta R es lo que acabas de mencionar, María Elena, y es el respaldo. Pero ese respaldo hay veces se ve teñido un poco opaco por la confianza. Actualmente en el mundo, en el planeta, hay una preocupación muy legítima por el aseguramiento de las cadenas de suministro, pero también por el tema de cooperación, principalmente con este coletazo, llamémoslo así, de la situación del energético gas en Europa. Y aquí lo vivimos un poco también con Argentina hace algún año. Pero yo creo que tenemos que. Tú hablas de si es posible, yo digo que tenemos que. Hay veces en el equipo de Interchile me dicen que nosotros estamos en un tema de largo plazo. Yo les digo que los que estamos en el mundo del sistema energético deberíamos entendernos más como que estamos en un mundo transgeneracional. Uno mira estas infraestructuras y estas infraestructuras están para servir a 2, 3 y 4 generaciones. Entonces a los que estemos aquí y ahora nos toca hacer lo correcto por las razones correctas y de la forma correcta. Y esa es la razón por seguir trabajando en la interconexión eléctrica internacional o en la integración energética si ampliamos este tema a gasoductos y otras cosas, ¿no? ¿Qué tal? Por acá, bueno, buenos días a todos también. Un gusto compartir este panel de Spector. Gracias a la UEC también por la invitación. Mi pregunta específica tenía que ver con las palabras extremos, ¿no? Seguridad y precio. Pertenezco al grupo Distrocuyo 6. En Argentina somos transportistas, en Chile somos implementadores de proyectos, tanto EPC como tecnología. Entonces, en general notamos que quienes están más cerca de la transmisión, salvo sea por vocación, como decía Luis, quienes están más cerca de la transmisión buscan más la seguridad, la resiliencia, y quienes están más cerca de la generación
buscan la innovación, la aplicación de tecnología y poder inyectar energía a la red. Vemos en el norte muchos generadores con grandes proyectos, inclusive nuevos proyectos, pero poca capacidad de transporte para sacar esa energía. Sí. Cómo el mercado regulatorio en la tarifa del transmisor da incentivos para que los transmisores se sumen a la transición energética. El generador claramente tiene una motivación, que es la venta de energía, y hay costos marginales y un montón de cosas que lo regulan. Pero en América Latina, al menos en Argentina no, en Chile algo y en otros países desconozco, no hay un incentivo al transmisor económico en el precio que se paga, ni por el tipo de energía que transporta, ni por aumentar esa capacidad de transporte. O sea, ahí se produce siempre la puja cuando aparece un proyecto, no sé, mencionaron algunos de operar en RDN o RDN-1, bueno, algunos de esos proyectos los tenemos nosotros presentados al coordinador. Sí, claro, ahí hay una clara puja porque uno quiere inyectar más energía a la red, pero el otro quiere cuidar la resiliencia en el largo plazo. Sí, ¿cómo el regulador puede moderar eso y de alguna manera incentivar al transmisor a que invierta en tecnología y de alguna manera se vea beneficiado en que transporte energía renovable y que lo haga de una manera mucho más acelerada para acompañar la transición energética? Bueno, la pregunta iba como para quién, pero yo puedo darte una. Pero bueno, yo puedo darte una opinión desde el punto de vista del transmisor. Y por supuesto que lo que dices es una pregunta que yo creo que puede tener varias aristas. Acá, desde el coordinador, desde la parte regulatoria. Miren, yo creo que para nosotros los transmisores, el principal incentivo está fundamentado en algo que mencionaba ahorita María Elena y que mencionabas tú, Cristian. Uno es la estabilidad jurídica regulatoria, definitivamente. El otro es cómo se asignan los riesgos, al inversionista, todo lo que es el contexto en un sistema eléctrico, y si esos riesgos están bien asignados. Y finalmente es que estén dadas las condiciones para que el país progrese, para que el país avance en sus objetivos. Porque al final del día, en el modelo que tenemos acá en nuestro país, en Chile y en otros países de Latinoamérica, la transmisión de energía es una infraestructura que se dispone para la sociedad a través de un sistema interconectado, un sistema eléctrico, para asegurar que esa conectividad entre fuente y demanda se dé y que además se alcance un balance y se alcancen unos precios justos para el usuario. Y nuestro principal incentivo está en que en esa inversión que se coloca allí, pues se alcance el impacto que se quiere y que se obtenga una retribución no solamente para el accionista, que es muy importante, sino también para la sociedad misma. Ahora, en la tarifa que hoy tiene establecidos los transmisores, no solamente en este país, sino en otros de Latinoamérica, están incluidos conceptos para incorporar la digitalización, definitivamente. ¿Qué más incentivo que ser confiable? Y hay una componente importante que uno recibe en la tarifa para que el servicio sea confiable. Y cuando uno mira la confiabilidad y mira la resiliencia en algunos aspectos, uno sabe que necesita tomar partido de las ventajas tecnológicas como digitalización. Ahora, cuando uno mira el costo de una línea de transmisión de 1.500 millones de dólares y uno mira los costos, por ejemplo, de parte de la digitalización, eso es marginal. Ahí no está el gran problema. Otro debate va a ser cuando hablemos de la adaptabilidad de las redes por eventos extremos del cambio climático. Eso es otro concepto. ¿Cómo adapto la red para eso? Y ahí sí están faltando los incentivos, no tanto como incentivos, sino como entendimiento de las realidades a las que nos vamos a enfrentar en los próximos 10 y 20 años. Creería yo. Pero eso es parte del debate. Incluso creo yo que estos foros son grandiosos porque precisamente, como lo dice el WEC, ponen un instrumento en la mesa para que a partir de ahí empecemos a dar conversaciones y tengamos puntos de encuentro para ver cómo nos imaginamos esas realidades en 5, 10, 20 años y podamos crear entonces o decisiones o incentivos a la sociedad para la eficiencia energética, pero también a los transmisores, por ejemplo, para ver cómo adaptamos esas redes frente a eventos para los que ni siquiera nos alcanzamos a imaginar qué tipo de diseños hubiésemos tenido que hacer.
Sí, yo solo complementar ahí a un amigo de Distro Cuyo, tenemos buenos amigos ahí en Mendoza. Los conocemos hace muchos años. A ver, solo contarles que es muy notable, muy destacable el desarrollo de nuestro código de red y cómo de alguna forma la operación de los sistemas de transmisión ha ido avanzando desde el punto de vista de la seguridad desde nuestro primer código de red o norma técnica del año 2005. Y de alguna forma estos criterios de seguridad, que son criterios estándares internacionales, deben ser respetados para garantizar la seguridad de la operación del sistema. Es muy notable como si uno mira cómo operamos el sistema el 2010, que fue el año del terremoto, que son los eventos que nosotros tenemos ahí registrados en nuestra biografía, de todos los chilenos y además particularmente los que estamos en la operación del sistema eléctrico. Ahí Verónica se acordará. Bueno, en esa época los transformadores del sistema troncal, del sistema nacional, no se operaban con criterio N-1. Y el avance en la norma, en el código de red, ha sido muy notable y eso es sin duda que un estándar que debemos mantener, ¿no es cierto?, y profundizar. Desde el punto de vista de la flexibilidad de la operación, la incorporación de mayor tecnología, el monitoreo de la capacidad dinámica de las líneas, sin duda que contribuye a tener mayor flexibilidad en la transmisión y está anunciado por lo demás por el Ministerio de Energía como agenda del segundo tiempo, la posibilidad de incorporar este tipo de tecnologías que permitan monitorear de mejor forma la capacidad dinámica que tienen las redes de transmisión. Y en lo particular, nosotros como coordinador eléctrico elaboramos un procedimiento que dice relación con la incorporación de automatismos, que seguramente ahí nuestros amigos de Distro Cuyo lo han visto. Y claramente ahí se establecen las condiciones para implementar ese tipo de esquemas en ciertas líneas del sistema, siempre resguardando el nivel de seguridad que se requiere. Solo, lo que pasa es que a mí no sé si me quedó muy clara la pregunta desde el punto de vista, porque yo entendí que lo que tú estás haciendo referencia a incentivos en la tarificación. Y creo que pueden ir por dos lados distintos, digamos, a lo mejor estamos hablando de dos cosas distintas, por eso quería clarificar, porque como dice Ernesto, desde el punto de vista de la seguridad del servicio, hay una serie de reglas que los transmisores tienen que cumplir y si no los cumplen están afectados a penalidades, ¿no es cierto? Todo lo hemos visto. Y desde el punto de vista de la tarificación, el concepto y la estructura que está planteada en la regulación hoy es que básicamente los transmisores tienen el incentivo de recuperar el costo de su inversión, ¿no es cierto? Más los costos de operación y mantenimiento. Entonces, lo que tú te referías es a lo mejor a generar incentivos en ese sentido, es como si tú ocupas un servicio más eficiente, te voy además a tarificar un extra. ¿A eso te refieres tú? Es decir, de alguna manera, la idea de aislar energía o la operación de la red de manera más eficiente, pues transportar energía renovable, generar un bono de carbono que se comercializa en el exterior, no es parte del modelo económico del transmisor. El transmisor solo recibe una recuperación por la activo, entonces la posibilidad de que asuma riesgos o inversiones, nosotros notamos de que es mucho más bajo. Claro, con la salvedad de que esos incentivos se los da otro ente, ¿cierto? El coordinador, o sea, la Comisión Nacional de Energía o el regulador le va a decir, tú tienes que cumplir tantos estándares. Entonces no depende de él. Yo creo que a lo mejor hay una diferencia en cómo funciona el sistema. ¿Eh? Yo creo que los incentivos están por otro lado. No sé si me entiendes. O sea, la regla viene por otro lado, no por el lado de la tarifa. Me van a disculpar, el resto estamos un poquitito cortos de tiempo, así que vamos a lamentablemente tener que dejar hasta aquí la ronda de preguntas.
Antes de terminar, quería pedirles a nuestros invitados, si cortito, podríamos dejar algún mensaje, alguna frase, algo que quieran dejarle a nuestra audiencia para que se lleven para la casa de recuerdo. ¿Alguien? ¿Arranca? Pero yo tengo aquí mi micrófono. Vea, yo creo que estos foros son muy importantes. Ojalá y pudiéramos seguir promocionándolos. Ojalá y pudiéramos tener una mesa de trabajo conjunto, por lo menos para sentarnos a debatir desde estos instrumentos del WEC, por ejemplo, que están soportados en datos. Bueno, este informe del trilema básicamente es un prisma del pasado, pero ese pasado nos muestra tendencias o nos dicen para dónde van las políticas públicas, y sentémonos a construir el país que soñamos y la región que soñamos en América Latina y el Caribe. Yo creo que juntar visiones, juntar realidades que vemos y configurarlas en proyectos concretos, como lo dice Andrés Rebolledo, o en política pública, o por lo menos en entendimiento y conocimiento, es un paso importante. Qué bueno que estemos aquí en un espacio de conocimiento como es la universidad para hacerlo. Y yo creo que ese sería mi mensaje al final. Ojalá y esto lo sigamos así. Sigamos debatiendo el tema de la seguridad desde todos sus ángulos. No es menor, sin embargo, el reto, por ejemplo, en temas de sostenibilidad ambiental y también en el tema de equidad. Ahorita hablaba Marilena un poco de la transición energética justa, que tiene que ver de cómo llega el progreso a las distintas regiones, a los distintos territorios. Acá en Chile, aunque estamos muy bien dentro del estándar de la OCDE en cobertura de energía, pues todavía hay 24.500 hogares, bueno, una estadística de hace unos años, sin acceso a la energía, y en 5.000 de ellos todavía incluso no tienen energía todo el día, pero la pobreza energética va más allá de tener un interruptor que se pueda apagar o prender. Hay una cantidad impresionante de personas que no tienen buen acceso a calefacción o en el invierno están aguantando frío. Hay un documento que habla de que 1 de cada 5 personas no están pasando bien el invierno. Entonces yo creo que también hay que trabajar en eso. En el caso de Interchile, por ejemplo, nosotros tenemos una infraestructura y hemos podido monitorear que hay más o menos unos 900 hogares que alrededor de esa infraestructura lineal pues no tienen acceso a la electricidad. Y eso es un debate que también tenemos que poner sobre la mesa, y eso es parte de la transición energética justa. Tenemos que pensar en eso, tenemos que trabajar en eso, y tenemos que ver cómo llevamos el progreso a todos los territorios. Aprovechar de decir algunas palabras finales. Me quedé esperando la pregunta de Verónica, pero después en el café me la hace. Oye, a ver, reiterar, bueno, el agradecimiento a la organización del evento, la Universidad WEC, qué sé yo, y todos los que estamos presentes. Estaba viendo pensando en el tema de las personas, ahí está, nos acompaña nuestra gerente de personas que está por allá, del coordinador eléctrico, y relevar eso, la importancia de las personas en la transición energética, ¿ya? En el coordinador eléctrico, y Beatriz lo sabe muy bien, ahí tenemos algunos programas, muchos ingenieros eléctricos, pero también necesitamos abogados, acá tenemos todos, como nuestra directora de la unidad legal, y otras especialidades, ciencias de datos. Hemos incorporado nosotros, bueno, además de los temas de equidad de género, que son muy importantes, y ahí con WEC tiene unos programas muy valiosos para potenciar los liderazgos femeninos. Incorporar en este desafío de la transición energética otras especialidades. Nosotros en el coordinador hemos ido incorporando ingenieros químicos. Cuando uno ve las ecuaciones del hidrógeno verde, no sé si yo otra vez estaba mirando algunas cosas, los que estudiamos química en la universidad nos acordamos, bueno, los procesos también, la ciencia de datos, la inteligencia artificial, la mayor digitalización nos va a poner un desafío por el tema de ciberseguridad, ¿ya? Entonces,
no perder de vista que esta transición energética va a requerir incorporar no solo ingenieros eléctricos que partimos analizando fallas, como decía aquí Luis, que nos acordábamos ahí de esa época, sino que también otras especialidades. Por supuesto que los temas estamos en una escuela de negocios, la Universidad Adolfo Ibáñez, también los temas de mercado. Yo creo que es muy apasionante este desafío que le tocó a esta generación, porque sin duda que se van a requerir una multiplicidad de habilidades y conocimientos nuevos para poder la inteligencia artificial. Aquí me imagino que hay algunos alumnos aquí y cómo estarán usando el chat GPT y esas cosas, pero sin duda que se abre todo un desafío para incorporar personas, talentos, con distintas formaciones, distinta creatividad, la equidad de género, la diversidad, sin duda, que va a ser muy importante para la transición energética. Y como mensaje final, bueno, yendo al título del evento, para no desviarnos tanto, bueno, sin seguridad energética, sin cumplir los estándares que están en nuestra normativa, digamos, la transición energética no va a poder ser exitosa. Eso. Sí, bueno, yo me gustaría compartir las palabras de Luis. Creo que es un tema tan interesante y apasionante que deberíamos hacer panel 2 y a lo mejor 3, etc. Y por lo tanto darle las gracias porque es muy interesante poder tener distintas visiones y poder participar en algo como esto. Pero quería simplemente remarcar algo que ya he comentado y que es muy importante para el tema que nos convoca. Como decía Luis, creo en algún minuto, el precio que implica no tener energía es inconmensurable. Entonces, es muy importante que todos tengamos claro que para poder contar y tener los beneficios que eso implica, ¿no es cierto?, desde nuestras casas, los niños, las industrias y todo, necesitamos tener una visión que pueda compatibilizar las necesidades de sostenibilidad, de justicia, ¿no es cierto?, todo lo que hemos conversado, pero también de poder llevar adelante esos desarrollos. Comentábamos recién acá las nuevas dinámicas que se están produciendo, las nuevas industrias que se están desarrollando o que se intentan desarrollar, como el hidrógeno, como los combustibles sintéticos. Bueno, son cosas que tienen desarrollos que pueden ser exponenciales. Entonces, no tener el adecuado timing, no darle la importancia que tienen, cumpliendo las normas que tienen que cumplir, ¿no es cierto?, dándole las implicancias a los permisos y a las evaluaciones ambientales y sociales que eso tiene que tener. Pero eso, lo que se puede perder el país con eso y el desarrollo para las mismas personas es tan importante que de repente cuesta entender las dinámicas de ralentización que de repente se dan con estas discusiones o con estos desarrollos. Entonces, yo simplemente dejo eso como algo importante. No podemos, para un ejemplo muy concreto en esto, no podemos demorarnos 5 años en tramitar una concesión marítima para un puerto. O sea, no hay ninguna explicación racional que uno pueda entregarle, desde luego a los inversionistas, pero en ninguna parte, en ninguna academia. Entonces, creo que eso es súper irrelevante. No, agradecer a la universidad, agradecer al WEC, estoy de acuerdo con los panelistas, digamos, de que es una gran oportunidad, un gran tema. Me encanta además que se termine esta discusión con transición energética justa, que tenga una visión de género, que se incluya la digitalización, la oportunidad, y eso es una problemática global. Creo que Chile tenemos muchas oportunidades y tenemos que trabajar de la mano de nuestra región principalmente, pero también del mundo, digamos. Gracias, María, también. Muchas gracias.
Em, Gracias a nuestros panelistas. Para finalizar, pedimos al académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias y director académico del Magíster en Tecnologías y Gestión de Energías Renovables No Convencionales, Shahriyar Nazirov, que brinde las palabras de cierre desde Italia. Hola, muy buenas tardes. Hoy les saludo a todos. Qué pena que no estuve allí y no pude saludarlos en forma presencial. Sin embargo, gracias al apoyo de la tecnología, pude disfrutar la discusión. La verdad ha sido un honor para nosotros organizar este conversatorio con todos ustedes. En nombre de Facultad, quiero expresar nuestro profundo agradecimiento a nuestras distinguidas panelistas, a Luis, María Elena, Ernesto, Cristian, a María por su excelente labor como moderadora, por supuesto a todos los asistentes. Y lo que a mí me encantó, quiero destacar mucho el enfoque integral que tuvimos en esta discusión, el concepto, como ustedes nombraron, y el concepto de seguridad energético es un proceso muy complejo, también es muy dinámico. Entonces podemos observar que algunos países se portan bien durante un par de años, pero la situación puede cambiar. Entonces, y además el concepto abarca múltiples dimensiones, perspectivas, y conocemos que todos actores que sean representantes del sector público, de empresas o académicos, tienen una perspectiva propia y valioso y para abordar estos desafíos. Hoy agradezco sinceramente por su participación nuevo y compartir, gracias por todo, por sus ideas, compartir con sus conocimientos. Espero que nos vemos pronto en nuestro evento. Muchísimas gracias. Que tengan una muy buena tarde. Agradeciendo a todas y todas por su presencia el día de hoy, damos término a este conversatorio. Muchas gracias.